¿Tenemos todos el Salmo 118? Leemos entonces la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu, a quien le damos toda la gloria. Dice el verso 9: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entraron los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atado de víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Verso último: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Padre, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra. Bendice nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, ministranos de una manera, Señor, muy especial, como tú, Señor, así deseas hacerlo. Padre, y a ti te daremos, Señor, toda la gloria, porque tuya es. Bendito eres, adorado eres entre todas las naciones, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Me disculpa que ando un poquito todavía con esta tos. Aquí tengo agua. Se la llevaron, mire. Santo Dios. Bueno, el que se la llevó ahora me la regresa. Gracias, hermano. Vamos a hacer un chiste, no se preocupe. No se enoje. No puede ser. Porque ya venía enojado el hermano. Gracias, hermano Roldán. Dios le bendiga mucho y le dé muchos nietos. Bueno, es interesante pensar en este tema. El verso primero de este salmo dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alguien dice amén. 2, diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Parece que no entendieron la lectura los hermanos. En este último de los salmos mesiánicos, en el resumen de la enseñanza de los demás salmos mesiánicos, de una manera es embosada la historia de persecución antisemita. Y hablamos aquí de los judíos. A lo largo de las edades han terminado de una manera con la venida del Mesías, de una manera para establecer su reino. El salmo comienza, y es fascinante entender esto, porque el salmo comienza y termina con las mismas palabras, y es alabar a Jehová, alabanzas a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, no es solamente un final, sino que también es un principio.
Es un final, pero entendamos que termina con un buen principio. Pero también tenemos que entender que es un principio. Y cuando entendemos aquí esta parte, ¿cómo podemos entenderlo de esta manera? Es el cántico final de el aleluya, como se conoce y como se dice y se conoce entre los estudiosos de la Biblia, el aleluya egipcio o egipcia, que de una manera se puede entender que se usaba y se canta y se recita recordando la salida de Egipto. Entonces por eso es que le llaman a este salmo el cántico final de el aleluya egipcio, porque fue y es el que entonan el recordar cuando Israel salió de la cautividad de Egipto. Entonces de esa manera es que ellos celebran la liberación de Egipto. Y hay varios salmos que se añaden a este cántico. Son varios: el Salmo 114, el Salmo 113, el Salmo 118, el Salmo 115, y por ahí se va. Son varios salmos que usan de una manera, ¿cómo se puede decir? En cadena uno tras otro, pero de una manera celebrando paso a paso como los israelitas lo hacen. Y uno de ellos es en la Pascua, donde cantan el Salmo 113 y el Salmo 114. Y es interesante, intensamente interesante entender estas palabras o estudiarlas, y los sentimientos de estas palabras que hemos hoy considerado y leídas de este salmo, que nos proporcionan una comprensión de los pensamientos, no solamente del salmista, sino del Señor. Esa es una parte que hoy nos debe de llamar nuestra atención, porque el salmo no solamente está narrándose de alguien que en realidad desea alabar o recordar, o de lo que ellos practican como una forma litúrgica o religiosamente dentro de sus congregaciones o de su lugar de adoración. En este caso es Israel. Pero no solamente es entender el pensamiento del salmista, sino es la manifestación y la inspiración del Espíritu de Dios en la vida de este escrito o de este salmo que estamos hoy considerando como este salmo tan importante para nosotros. De lo que hoy, el tema del que yo quiero hoy hablar con ustedes bajo este salmo es la cabeza del ángulo. Ese es el tema que quiero hablar con ustedes. La cabeza del ángulo. Y esta es la parte fascinante, porque cuando vemos en este salmo esta manifestación de cómo Dios a través de su Espíritu inspira con estas palabras al salmista, tenemos que entender en este primer punto tres cosas bien importantes. Número uno, y es que en esto está representando o presenta al público, o de una manera al público dentro de lo que es el templo. Y hablamos aquí de una manera el rechazo a la nación en general. Y aquí es donde vemos el cántico de los niños, donde se menciona en Mateo capítulo 21 versículo 9 y Zacarías 9:9, donde se menciona el hosana al hijo de David. Esa es una parte que usted conoce y es una parte profética que se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Número dos, en la parábola de la viña de Mateo capítulo 21, en el versículo 42, de una manera él cita este salmo, el verso 22 y el verso 23 de este salmo 118. Y cuando vemos en el punto número 3, hablamos de su lamento sobre Jerusalén. Él exclamó sobre Jerusalén el dolor y la amargura que iba a llevar, y que de una manera miraba el sufrimiento, no en el momento, sino por el desprecio que se le iba a dar al Señor. Entonces es entender aquí que Pedro más adelante en Hechos capítulo 4 y versículo 11,
él narra este salmo o esta parte de este salmo. Y también Pedro, Pablo, habla de estos pasajes que son interesantes. Primera de Pedro 2:7, Pablo lo menciona en Efesios capítulo 2 y en el versículo 20. Y esta es nuestra autoridad bíblica para poder demostrar, por la que hoy queremos hablar de este salmo y esos versos que son mesiánicos, porque tienen el contexto y a quien se refiere es a la persona de Cristo. Pero en esta parte hay tres grupos. Hay tres grupos fascinantes que no estaremos hablando de ellos, pero me interesa un punto del que yo quiero hoy hablar con ustedes. Y en este salmo hay tres puntos interesantes. Primer grupo, hay tres grupos llamados y llamarse o darse llamados a alabar o alabanza a Dios. Y eso lo vemos en el verso 1 al verso 4. En el segundo punto vemos una enseñanza histórica de los sufrimientos de Israel a lo largo de los siglos. Y aquí vemos una culminación, y esto se culminará proféticamente en lo que es la gran tribulación. Y eso lo encontramos en el verso 5 hasta el verso 18 del mismo salmo. En el punto número 3 está la salvación final, cuando aparecerá el Mesías en el rescate hacia el pueblo de Israel, que aquí estamos hablando del verso 19 al verso 29. Pero en el último punto, que es el de la salvación hacia el pueblo, es donde a mí me fascina entender 7 puntos. Y estos 7 puntos de la última parte de estos 3 puntos se mencionan. Número 1, las puertas abiertas de la ciudad. También está la piedra rechazada. Y también está el día de Jehová. Y también está ahí la parte de la exclamación de Hosana. Y está la conversión nacional del pueblo. También está el sacrificio futuro. Y también, y por último, la bendición final. Pero yo hoy quiero hablar de esos 7. Yo quiero hablar solo de uno hoy con usted, y es la piedra. Cuando hablamos de la piedra, que esta parte es lo que a nosotros nos fascina, donde hemos leído que desecharon los edificadores, que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y aquí hablamos que de parte, la Biblia donde leímos de parte de Jehová es esto, dice el Salmo. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. En el Antiguo Testamento hay 4 referencias adicionales, y aquí hablamos a la piedra o a la roca. Eso es lo que aquí representa. Y hablamos de los brazos, y entendamos aquí de una manera, y es como dice Génesis 49:24, y habla de la fortaleza, y habla de José, y habla de que él fue fortalecido en el nombre del pastor de la roca de Israel, que ese es Jehová. 2, donde también nos enseña por Isaías 28:16, donde él dice que él ha puesto en Sión piedra por fundamento, una piedra aprobada, angular, preciosa. Y el profeta habla, dice, de cimiento aquí estable. Entonces, el entender este punto es entender el próximo. Y aquí es donde de una manera dice, está también ubicada, como dice Zacarías 3:10, 3:9, es entender de una piedra que tiene 7 ojos. Entonces, de una manera, la Biblia nos está enseñando de una piedra, pero no en sí refiriéndose a una piedra en particular, sino refiriéndose proféticamente a alguien en sí. Y ese alguien es Jesucristo. Cuando nosotros vemos a través de la Biblia este pasaje central que nos enseña Mateo capítulo 21, el versículo 42, donde nuestro Señor cita una vez más el Salmo 18, es de una manera al relatar esta parábola, y es de la viña, y es la ilustración de unos labradores que golpearon a los siervos. No sé si usted ha leído esta parábola, donde la Biblia dice que mandó a uno y lo mataron los
los trabajadores de la viña, porque el dueño se había ido y había dejado encargados a los trabajadores. Pero el problema es que los trabajadores se sintieron dueños de aquella viña. Entonces el dueño mandaba siervos para que fueran a ver cómo iba la labor, y los trabajadores lo que venían era que no les gustaba, porque decían: este viene a querernos mandar y a querer tomar control. Y entonces la parábola dice que venían y lo mataban. Y así hicieron con varios siervos que les mandó. Entonces el dueño de la viña dijo: ya sé, les voy a mandar a mi hijo, para que ellos de alguna manera, pues al verlo, ver que es mi hijo, lo vayan a respetar. Pues no fue así, porque la Biblia dice, hablando en esa parábola, el Señor que mandó al hijo, llegó el hijo, y cuando los trabajadores vieron que era el hijo, dijeron: este es el hijo, y este va a tomar control de todo. Y vinieron, y dice la Biblia, que mataron al hijo. Entonces el dueño de la viña se enojó. Y a eso es lo que aquí, de alguna manera, el Señor, hablando de esta parte donde recita el Salmo 118, que esto es fascinante entenderlo refiriéndose a algo muy importante, y esto es al reino de Dios que será quitado. El Señor le dijo: de entre vosotros, porque de una manera ellos no le habían dado señal de que ellos en realidad estaban interesados en tener un cambio, sino de una manera apoderarse de algo que no era correctamente lo que Dios quería hacia la vida de ellos. Más adelante lo cita de una manera 6 veces en el Nuevo Testamento, y de una manera la relación con el rechazamiento del Mesías. Por ejemplo, Juan capítulo 1 está el rechazamiento del pueblo de Israel hacia la vida del Mesías, aunque ellos entendamos que esperaban a un personaje extraordinario, a un hombre en caballo vestido de blanco, y no fue así. Al contrario, cuando lo vieron que era de la casa, hermano, de Judá y de Belén, ellos mismos dijeron, algunos dijeron: algo bueno va a salir de ahí. No, aunque a él lo llamaban carpintero o hijo del carpintero, porque el papá, que fue el que hizo su labor de padre en la tierra, era carpintero, José. Entonces de una manera lo habían marcado como el carpintero también a Jesús. Quiere decir que para ellos Jesús no era nada importante, era un hombre más. Incluso en cierta ocasión el Señor le pregunta a los discípulos, cuando ya los había llamado, porque había una murmuración entre el pueblo de quién era Jesús. Algunos decían que es un profeta, un hombre más. Entonces el Señor viene y le dice: ¿y ustedes qué dicen? Porque Él les dice a ellos qué es lo que dice la gente, y ellos le dan una respuesta. Pero Pedro, usted conoce la respuesta de Pedro. Pedro le dijo: no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces es interesante pensar que al Señor no lo vieron como en realidad tenían que haberlo visto, como el Salvador, como Mesías, como el unigénito del Padre, el Salvador del mundo, el que iba a venir a rescatar a Israel. No, así no fue que lo vieron. Lo vieron de otra manera, lo vieron usurpador, lo vieron pecador, lo vieron que no era en realidad importante para ellos. Incluso lo quisieron matar por su propia fuerza, pero como no era el momento del Señor, pues nunca pudieron matarlo, porque muchos dicen que lo mataron en la cruz. No, al Señor no lo mataron, Él dio su vida por rescate. Esa es la parte fascinante de lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Pero el punto que cuando nosotros miramos aquí, es interesante pensar de lo que la Biblia a nosotros nos enseña, y es entender que cuando hablamos aquí de esta piedra, déjeme darle la definición, porque es importante entender la definición de esta piedra, porque desde la antigüedad, para poder entender un poquito más este tema, desde la antigüedad los constructores usaban estas piedras angulares en sus proyectos de construcción. Era una piedra angular que era una piedra principal, normalmente colocada en las esquinas de los edificios, que en aquellos tiempos muchas de las casas eran solamente de una sola pieza, y las que eran de diferentes piezas pues usaban más de una piedra angular. Pero cada espacio
cuadrado tenía que tener una piedra angular, porque esa piedra era la que iba a donde ellos se iban a regir. Era el comienzo. Y hablamos en este caso de la fundación para nuestro lenguaje. Y cuando hablamos aquí de esta piedra angular, que era normalmente una de las piedras más grandes, más sólidas y bien labradas para poder llevar y hacer bien el trabajo, y de una manera que pudiera durar la casa y que no se pudiera derribar o caer. Recuérdense que en aquellos tiempos no había la clase de fundaciones que hoy tenemos en este tiempo. No se practicaba tanto el fierro, el cemento, pero sí practicaban las piedras. Es decir que la gente usaba piedras más que cemento. Entonces, entendamos que en aquel tiempo, para poder hacer una buena casa, era recomendable que hubiera un buen fundamento, pero había una piedra bien importante, y esa es la que se conoce como la piedra angular. Si no había esa piedra, no había una seguridad en su fundamento. Es como hoy decir una casa que no tenga un buen fundamento es una casa que probablemente sufrirá daños al pasar de los años. Entonces, de la misma manera, para ellos era importante una piedra. Esa piedra tenía que ser más grande, bien labrada, con una medida bien exacta y en un lugar exacto. Quiere decir que tenía que ir un ingeniero de aquellos entonces y decir: esa piedra tiene que ser de tal tamaño, de tal longitud, y tiene que ir exactamente en esta esquina. Y de ahí era de donde se empezaba todo el edificio. Si no estaba esa piedra, no se podía hacer. Bueno, se podía hacer, pero había un riesgo muy grande que esa casa o edificio perecería. Entonces, cuando vemos aquí esta parte que vemos y hablamos del fundamento, es una vez que de una manera es colocada la piedra angular, se convertía en la base para poder determinar cada medida en el resto de la construcción. Todo esto de una manera era alineada sobre o cerca de ella para poder hacer lo correcto. Y aquí, como la piedra angular de la edificación, hablamos de la iglesia, que para nosotros la iglesia es alineada y es edificada, pero es entender que la iglesia no es alineada ni edificada por el hombre o por algún nombre de iglesia o por algún nombre de organización, que muchas de las veces nosotros como personas o como humanos o como pastores podemos llegar a cometer el gran error, el decir mi iglesia, mi lugar, mi gente, cuando en realidad nosotros solamente somos servidores, somos siervos, somos mayordomos de lo que en realidad es el reino, la obra de Dios, de lo que hablamos, que nosotros no tenemos nada en realidad que decir que nosotros la estamos edificando. No, bíblicamente el que edifica la iglesia y es el que la alinea y es el que la fortalece y es el que la cuida y es el que la protege y le da todo lo necesario, es la piedra angular dentro de lo que es el edificio, la iglesia del Señor, hablando generalmente, y ese es Cristo Jesús. Ahora, cuando una iglesia no tiene este fundamento, tiene problemas. Y cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de Cristo. Cristo es el fundamento. Cristo es la parte más importante en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Si Cristo no es la parte importante de la vida de la persona, entonces sufrirá daños. Y los daños que un edificio o una persona o un creyente, una iglesia, un ministerio puede llegar a sufrir es cuando el hombre quiere edificar, es cuando el hombre quiere tomar actitud, cuando el hombre quiere mandar, cuando el hombre se quiere enseñorar, cuando el hombre dice es mi iglesia, cuando el hombre dice no, aquí mando yo. Y claro, ¿verdad? Dios le ha dado la autoridad, pero no es para poder tomar el control, porque una cosa debemos de saber, que los que sirven a Dios nos guiamos por lo que Dios nos dice a través de su palabra, y no porque a alguien se le ocurrió decir que así es, humanamente hablando. Entonces podemos cometer errores, no son errores, horrores que podemos cometer. Pero hoy tenemos que entender aquí esta parte, porque el que alinea en este cuadro
Y como de una manera viéndolo estructuralmente, históricamente, la parte a lo que se refiere el salmista, el Señor y los apóstoles, es que se está tomando la parábola o el ejemplo de un fundamento sólido. Y este fundamento sólido, el Señor lo dejó bien claro. Ahora, en el libro de Isaías tiene muchas referencias al Mesías que vendría. Y en varios lugares se hace la referencia al Mesías como la piedra también angular. Isaías fue un profeta bien clave en esta parte de lo que fue el Mesías, de su venida, de su advenimiento. Y en Isaías 28, 16, 17 habla de esta profecía y dice: por tanto el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, dice la Biblia. En el contexto, Dios habla a los burladores y a los jactanciosos de Judá, y que de una manera promete enviar la piedra angular. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando habla de su precioso Hijo y de una manera que proporciona una base firme para las vidas estables del pueblo, es porque hay un problema. Y el problema es que el pueblo de Israel estaba edificando fuera de lo que es una estabilidad, fuera de lo que es una solidez. Entonces era importante que el Mesías viniera. Era importante que esa piedra angular de la que la Biblia habla viniera para que pudiera ajustar y alinear lo que venía a ser el edificio, que era la casa de Israel. Entonces, cuando la Biblia habla esta parte en el Nuevo Testamento, la metáfora de la piedra angular continúa. El apóstol Pablo desea que todos nosotros, todos los cristianos de todas las épocas, y le habla a Efesios, a la carta a los Efesios, que conozcan al mejor y al arquitecto y a la piedra angular, que en este caso es el fundamento, que es Cristo. Le dice en el capítulo 2 que he mencionado, en el versículo 19 al versículo 21, le dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y le dice: y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo, la Biblia dice, el apóstol Pablo, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y de una manera el apóstol Pedro, en el capítulo 2, en primera de Pedro, el versículo 6, recita las mismas palabras del profeta Isaías, refiriéndose a este fundamento. El libro de Hechos capítulo 4 habla de que dice la Biblia que la iglesia se mantenía y crecía y se multiplicaba, pero la Biblia dice que ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir de que la iglesia primitiva tenía un fundamento, y ese era lo que los apóstoles enseñaban. Entendamos que el fundamento aquí del que está hablando Isaías, del que está hablando el Salmo, de lo que incluso desde el tiempo pasado al presente al que se refiere, no es sencillamente a un pensamiento humano, sino es a una enseñanza sólida de parte de Dios. Y esa enseñanza sólida era para poder entender que la iglesia tenía que tener un buen fundamento, y ese fundamento es el que vino a morir en la cruz del Calvario. El Señor mismo en el capítulo 28 de Mateo le dice a los discípulos, y le dice: vayan y prediquen todas estas cosas que yo les he enseñado. Entonces es entender que la palabra nos enseña a nosotros que el evangelio es una parte fundamental de la vida del creyente, que así debe de ser. No hay un creyente verdadero si no tiene una base fundamental. No hay un verdadero creyente si no tiene una doctrina fundamental en su vida.
Hermano, no hay un verdadero creyente que no crea en lo que es Dios en la Biblia. Aunque déjeme decirle de que pueden haber muchos, lastimosamente, pero no creen a lo que la Biblia dice, a lo que Dios dice, sino a lo que ellos piensan y creen. Y ahí es donde está el peligro, y ahí es donde probablemente yo vaya a terminar con ustedes en esta parte. Pero entendamos aquí, porque Pedro dice que Jesús, como nuestra piedra angular, es escogida y preciosa para Dios. Primera de Pedro 2:4. La piedra angular también aquí es de una manera confiable. Y dice la Biblia que el que creyera en él no será avergonzado, dice el versículo 6. Entonces, cuando Pedro habla de Jesús de una manera, es entender que está hablando de un fundamento seguro. Pero desafortunadamente no todos se alinean con la piedra angular. En este caso tomamos un ejemplo, y es el rechazo de Jesús que se tuvo cuando se dio a conocer que Jesús nació en aquel tiempo. Se recuerda del pasaje de la Biblia donde dice que vinieron magos del oriente a buscar a Jesús, que una estrella les había indicado que Jesús había nacido en Belén de Judea. Y cuando la Biblia dice que estos hombres que llegaron a buscar a Jesús, llegaron ¿a dónde? A la casa del rey Herodes. Y cuando llegaron a la casa del rey Herodes, le dijeron: hemos venido aquí a buscar al rey de los judíos. Y entender que en ese tiempo Israel estaba bajo el cuidado, el control y el yugo de Roma. Entonces era algo que él no se la iba a creer así muy fácil. Entonces él viene y dice: vayan y búsquenlo, y cuando ustedes lo encuentren, me vienen y me avisan en dónde está, para yo ir a adorarlo. Eso es lo que la Biblia dice. Aquellos hombres, dice la Biblia, que cuando encontraron al Señor, le llevaron presente, le llevaron incienso, mirra y oro, dice la Biblia. De una manera, el mensaje del nacimiento de Jesús para ellos fue algo glorioso, extraordinario. Fue un momento de agradecimiento, fue un momento de alabanza, porque hubieron hasta ángeles que adoraron y bendicieron el nacimiento del Salvador en la tierra. Pero en este caso, para este rey no fue así. Para él fue una forma de espanto, de miedo, porque había nacido el rey de los judíos, que eso iba a venir y a traer una confrontación y un problema hacia el tiempo que ellos estaban viviendo. En conclusión, no toda la gente recibe con alegría el mensaje de Jesús. No todos reciben las buenas nuevas con alegría. No toda la gente reciben a Jesús, hermano, con ese entusiasmo, con esa alegría, y que decir: encontrar al Salvador y gloria a Dios por ellos. No, yo me atrevo a decir hoy que los que estamos hoy aquí reunidos nos predicaron más de una vez el evangelio, que a la primera nosotros no creímos, no nos gozamos, no nos alegramos, no llegamos a la iglesia y de una manera danzando, brincando como el cojo que está a la puerta del templo de la Hermosa en el capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Verdad que no? No llegamos alegres a la primera. Probablemente más de alguno llegó contento, o más de alguno llegó sin ningún problema, pero la mayoría de nosotros llegamos bien acabados, hermanos, bien golpeados. Llegamos con una necesidad grande y así todavía poniendo nuestros moños, hermano. A más de algunos nos hablaron 5, 6, 7, 8 veces: vaya a la iglesia, hombre, arrepiéntase, busque de Dios, deje de tomar, deje de andar con hombres, a las mujeres, a los hombres, deje de mujerear, deje de estar drogándose, deje de estar malgastando su dinero, mire sus hijos. Hermano, nosotros estábamos bien mal, nosotros, hermano, vivíamos bien mal. Entonces, cuando nos hablaron de Jesús la primera vez, no fue de alegría, que alguien diga: usted necesita cambiar. Yo no necesito cambiar, si esta es la vida, así es la vida. Nos hablaron 1, 2, 3. Cuando llegamos al evangelio y vimos aquello,
dijimos, wow, yo necesito de esto. Yo quiero esto. Pero ahí no es solamente que terminó la historia de la vida de nosotros, hermano. Ahí no terminó la historia, ahí comenzó un problemón, ahí comenzó un dilema, ahí comenzó un sacrificio, ahí comenzó, hermano, porque comenzamos a darnos cuenta quiénes somos en realidad, quiénes éramos, y comenzamos a balancear, y comenzamos a ver las cosas, y comenzamos a decir, no, hombre, es que si yo cuando estaba sin Cristo tenía mejor vestido, tenía más comida, vivía en buena casa, tenía más amigos, y el trabajo me sobraba. Ahora estoy pasando calamidad. Sí, pero todo ese dinero que se ganaba lo malgastaba. Todo eso que usted ganaba lo tiraba a la basura. Sí, vivía feliz con la mujer y con el hombre, pero a la vuelta se iba con el otro o con la otra. Y ahora que está dentro del evangelio y que se tiene que sujetar al marido y que se tiene que sujetar a solo una mujer, ahí es donde dicen, ay, es que esto es duro, pastor. El hablar de que, hermano, éramos bien viciosos y que ahora en el trabajo con estos grandes calores llega el amigo y le dice, ¿no quieres una? Mira, está bien fría. Y a mucha gente hasta agua se les hace la boca, de pensar que un día se las echaba sin contarlas. Y todavía le dicen, una no es ninguna y dos no son nada. Le dice, échatela, le dice. Nadie te está viendo. Aquí no está ni el pastor ni nadie. Y es que yo no voy a andar detrás de usted, hermano. Andar detrás de usted es perder tiempo. Ni se va a componer. Aunque le ponga, como hoy, ¿verdad? En la actualidad un GPS y le pongamos una cámara. Hermano, eso no lo va a arreglar a usted ni me va a arreglar a mí. Yo no voy a andar, nadie va a andar atrás de usted. Usted puede hacer todo lo que usted quiera hacer. Lo que yo le quiero decir a usted es que el principio de nuestro final, de nuestra vida de pecado en el mundo, dentro del cristianismo, para mucha gente es una agonía, es un dolor, es un quebranto. Para mucha gente, al evangelio no lo están recibiendo bien. Para mucha gente el evangelio no les está yendo bien. No porque el evangelio sea malo, no. Es porque tenemos una costumbre diferente y no queremos dejar la vida vieja por la vida nueva que Cristo nos está ofreciendo a nosotros. Entonces mucha gente no está dejándose alinear por la piedra angular en la vida cristiana. Para poder tener un buen fundamento, tiene que haber un buen fundamento, y esa es la piedra angular para poder tener un buen principio. Queremos decir que para tener una buena vida cristiana tenemos que tener un buen principio en la vida. Y dejarnos que esa piedra angular no solamente nos alinee, sino que nos pueda ayudar a edificar sobre ella. Porque no podemos edificar sobre fundamento falso en la vida. Si usted quiere edificar bien, usted tiene que saber que tiene que edificar en Cristo. No puede edificar sobre otro. No puede edificar sobre otra. No puede edificar sobre nombre de ministerio, porque usted está edificando mal. Usted no puede edificar sobre el pastor, usted está edificando mal. Si usted edifica sobre el líder, usted está edificando mal. Un pastor iba con su familia en la calle caminando sobre la acera, y del otro lado del camino venía un borrachito cayéndose, midiendo la calle. Y levanta la mirada y reconoce al pastor, y desde lejos le dice: pastor, yo a usted lo conozco. Y se brincó para el otro lado y se le acerca y le dice: pastor, yo lo conozco a usted. Y el pastor le dice: pero yo no te conozco. Y le dice: no, sí, yo lo conozco a usted, pastor. Le dice: pero yo no te conozco a ti.
Y él insistiendo y le decía: sí, yo fui a su iglesia, usted oró por mí y usted me salvó, dijo. Le dijo, con razón estás así, le dijo, porque si te hubiera salvado Cristo, no estuvieras así. El problema es que cuando nosotros no edificamos como es bíblicamente en la vida, no disfrutaremos la vida cristiana. Para mucha gente, el estar dentro de una iglesia, el hacer las cosas que Dios nos manda hacer, es una agonía, hermano, es un dolor. Es como un dolor de muela, peor que dolor de muela. Es como, hermano, un dolor de cabeza con dolor de muela y una uña enterrada junto. Esa es una agonía. Póngase así pensar que para mucha gente el evangelio es así. Hermano, ya no lo hemos visto. Ay, es que no he tenido tiempo, hermano. Es que no ha tenido tiempo, es que no quiere. Es que en el trabajo, fíjese que esto, y cuando llego ya llego cansado. Pero dígale que va a jugar su partido favorito. Dígale que allá lo están esperando en un cumpleaños. Dígale que allá hay una gran fiesta. A ver si no se baña y se cambia, se pone bien chulo, se echa el mejor perfume y se va. Es que el problema es que cuando no hay un buen fundamento, no está el fundamento correcto en la vida de la persona, va a titubear en la vida. Va a titubear. No va a tener una estabilidad en su vida. No va a tener una seguridad que le diga, y cuando usted se muera, ¿para dónde se va? Y se rasca la cabeza y dice, fíjese que no había pensado en eso. El que está bien claro en Cristo dice, no, yo me voy con Cristo, Él me está esperando allá arriba. Es que cuando nosotros hablamos de una estabilidad en la vida, estamos hablando de que el Señor es el que nos guía, es el que nos cuida, es el que nos fortalece y es el que está con nosotros. Entonces, es entender aquí rápidamente que desafortunadamente no todos se alinean con la piedra angular. Porque la Biblia a nosotros, hermanos, nos enseña que como la gente puede rechazar la preciosa piedra angular elegida por Dios, en pocas palabras, quieren construir bajo diferente fundamento. Y aquí hay un problema bien grande, porque muchos quisieron construir fundamento bajo sus condiciones. ¿Se recuerda en el tiempo de la Torre de Babel? Ellos construyeron bajo su propio juicio y perecieron. Entonces la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que el que cayere sobre esta piedra, dice la Biblia, será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado, dice la Biblia. Quiere decir que esta piedra es una piedra de salvación, es una piedra para alineación, es una piedra para edificación, pero no para todos es una edificación, no para todos es una piedra de salvación, sino la Biblia dice que para muchos es una piedra de tropiezo. Y si esta piedra le llegara a caer encima, lo va a aplastar y lo va a desmenuzar esta piedra. Quiere decir que para muchos es salvación, pero para otros va a ser juicio y pérdida total a su vida. Wow. Entonces esto es algo serio. Por eso que a mí me fascina entender esta parte de lo que la Biblia dice, que es el ángulo, la piedra fundamental, la piedra correcta. Y por ahí tenemos que alinearnos todos. Ahí entran los que se dicen ser apóstoles, profetas, doctores, reverendos, obispos. Todo aquel que quiera entrar al cielo tiene que alinearse por esa piedra. Y esa piedra es Cristo. Y aquí no importa si usted tiene doctorado, tiene preparación, si usted ya está ordenado en el ministerio o no está ordenado. Aquí no importa eso.
Aquí lo que importa es que usted y yo estemos bajo el gobierno de esa alineación que es la piedra angular, que es Cristo Jesús. Jesús le dijo a los discípulos: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor lo dijo. El Señor no fue claro en esa parte. Entonces, para mucha gente, y discúlpenme, para mucha gente, el evangelio va a ser un tropiezo, lastimosamente. Para mucha gente el evangelio va a ser un tropiezo, hermano. No va a ser salvación para ellos. Mire, yo conozco mucha gente que han estado dentro del evangelio, pero hoy están allá afuera en el mundo. Conocieron la verdad. Incluso, fíjese que allá afuera hay gente que fueron pastores, fueron predicadores, fueron cantores, fueron buenos músicos, fueron buenos líderes, fueron buenos ujieres, buenos diáconos, buenos líderes de grupos, buenos predicadores, pero allá están perdidos ahorita. Y ellos desean regresar, pero para muchos es difícil, porque hay algo que los mantiene ligados y atados. Yo le dije el otro día que yo soy de los 80s, y de aquellos entonces había un cantante muy famoso, usted lo conoce, José Luis Rodríguez el Puma. De los que somos de aquellos entonces, de los nuevos, no, yo creo que usted no se acuerda de él. ¿Cuántos son de mi tiempo, de los 80s? No me diga que poquitos. Entrevistando a este hombre le dijeron, porque él le cantó a Dios, él hizo cantos para Dios. Y un día entrevistándole le dijeron: sabemos que usted estuvo dentro de la iglesia. En algún momento de la vida usted regresaría a la iglesia. Y aquel hombre se quedó callado y respondió y dijo: deseo regresar a la iglesia, pero es imposible para mí regresar por lo que tengo yo existiendo y por lo que yo estoy viviendo. No puedo. Quiero regresar, pero no puedo. Hay gente que quieren estar en la iglesia, quieren adorar a Dios, quieren ser como ustedes, pero no pueden. Hay gente que quisieran tener la libertad como usted canta, pero no pueden. Hay gente que quisiera sentirse felices como ustedes se sienten, pero no pueden, hermanos. Hay gente que quisieran tener el liderazgo que usted tiene, pero no pueden hacerlo, porque hay algo que los detiene. Hay algo que no los deja, hay algo que no los deja alinear, porque ellos tienen su propio fundamento, ellos tienen su propia forma de pensar, su propia cabeza dentro del evangelio. Y hoy quiero decirle a usted, discúlpeme, hermano, dentro del evangelio, dentro de este camino, no pueden haber dos cabezas, solo hay una, y ese es Cristo Jesús. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. No pueden haber dos cabezas en este camino, solamente una, y ese es Cristo Jesús. Entonces no podemos nosotros hacer lo que nosotros queremos en este camino sagrado y santo que el Señor nos ha dejado, si nosotros pensamos como otros, si pensamos como el mundo, si pensamos como la carne, si pensamos como, hermano, piensa el filósofo, como piensa, hermano, el que no tiene a Dios, el que, hermano, el que cree que el hombre viene del chango o que nació así por así. No, definitivamente no podemos. La Biblia nos enseña de que para eso apareció el Hijo de Dios, para salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar, Él vino a ser el ángulo, hermano, de la vida del ser humano. Ahora aquí es donde nosotros tenemos que entrar en esta parte, porque la Biblia a nosotros nos enseña que esto no es por fuerza, esto no es por amenaza, esto es por fe en Cristo Jesús. Así de sencillo, así de sencillo. El que cree en esto, es que la Biblia nos enseña que tendremos salvación en Él. Yo estoy terminando. Y hay una palabra clave que si usted
Yo le recomiendo que lea este salmo desde el principio, pero hay una palabra clave y es ja. Yo termino con esto. Esta palabra ja que hemos encontrado en nuestra lectura, y este salmo tiene varias veces que menciona la palabra ja. Esta palabra es uno de los nombres que se le atribuye a Dios. Por ejemplo, la palabra Adonai, él, o el Elohe Israel, el Yo, Elohim, el Alam, el Roy, el Shaddai, Emmanuel, Jehová, Jehová Jireh, Jehová Mekadesh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Roy, Jehová Sabat, Jehová Shalom, Jehová Shama. Y todos estos nombres que se le atribuyen a Dios era sencillamente por una razón: porque a ellos directamente se les había prohibido mencionar el nombre de Dios de una manera directamente. El Señor les dice en los mandamientos, y le dice que no tomaría el nombre de Dios en vano. Entonces había una sentencia, había una orden que no podían ellos de una manera nombrar, como hoy lo decimos, Dios, así abiertamente, la palabra Dios, refiriéndose a Él. Por eso que cuando nosotros hablamos de este nombre, el significado de la palabra ja, que probablemente pudiese darse otra interpretación como yo, o lo que la definición de otras versiones que le quitan el ja y le ponen el yo, o Jehová, o Jehová en este caso. Pero el significado de esta palabra es: yo soy el que es autoexistente. Entonces, entender aquí la palabra, y es una parte fascinante, porque Dios aquí no cambia ni nunca deja de existir. En otras palabras, nosotros de una manera, al confiar en ese Dios maravilloso y al depender de ese Dios, es entender que Dios siempre estará con nosotros, porque Él nunca deja de ser. Él siempre será Dios. No importa que el mundo, hermano, las generaciones pasen, Dios seguirá siendo Dios. Eso es lo lindo de Dios. Por eso que hoy debemos de entender algo importante: que si Él es el autoexistente en la vida, entonces yo tengo que de una manera depender o dejar que Dios, ese Dios maravilloso, alinee mi vida. Si a mí me ha costado alinear mi vida, si a mí me ha costado llevar esta vida, si a mí me ha costado gozarme en Dios, si a mí me ha costado disfrutar el evangelio, hallarle el sabor al evangelio, entender de lo que Dios a mí me ama, de lo que yo me estoy perdiendo dentro de sus caminos, es entender que Dios es, hermano, autoexistente en la vida, y que Dios sobre todas las cosas existirá, hermano, pase quien pase, exista quien exista, se muera quien muera, Dios seguirá siendo Dios, porque ese Dios, hermano, es el Dios todopoderoso. Él es el eterno, Él es el grande, Él es el fuerte, Él es el que sustenta, Él es el que da vida al hombre. Entonces, si mi confianza y mi fundamento está en ese Dios maravilloso, entonces no hay por qué temer. Ahora yo le hago la pregunta a usted: ¿en dónde está fundada su vida? ¿En dónde está fundado su pensamiento? ¿En dónde está fundado su futuro? ¿En dónde tiene usted su fe? Muchos dicen, y voy a usar el ejemplo mío, ¿no? Yo cuando me voy a dormir, yo suelto los 10 perros que tengo ahí atrás y yo duermo en paz, pues. ¿Quién se va a meter aquí con 10 perros de esos que tengo ahí atrás, hermano? Pero con 15 y tenga las mejores alarmas y viva en la mejor colonia, bien asegurada por seguridad,
y tenga las mejores cámaras, hermano, que puedan detectar cualquier movimiento y yo me pueda sentir seguro. Pero yo hoy le quiero decir a usted que nadie se puede sentir tan seguro que tener a Dios en la vida. Porque podemos tener toda la seguridad del mundo y nos podemos sentir amenazados por nosotros mismos. Porque el problema no está afuera, el problema lo tienes tú y lo tengo yo adentro. Entonces no importa qué tan seguro tú te sientas en tu casa, y por dentro de ti estás inseguro. Hoy te venimos a ofrecer, y no vengo a ofrecer aseguranza, ni vengo a presentar ninguna aseguranza terrenal. Hoy te vengo a presentar la mejor aseguranza de la vida, y ese es Cristo Jesús. Esa es la mejor aseguranza que tú puedes tener. Porque cuando tu casa espiritualmente se sienta que se está moviendo, hay alguien que te dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Cuando sienta que alguien te dice: no te quiero, te desprecio, o porque tal vez nadie te entiende, hay alguien que dice: yo te entiendo a ti. Cuando tú sientes que ya nada puede ayudarte, hay alguien que dice: no te preocupes, yo te llevo en mi mano. Cuando tú piensas que ya todo se ha terminado, Dios te dice: yo hoy estoy empezando contigo. Cuando tú dices que ya todo se ha terminado, Dios dice: no, si hoy es que estoy empezando a trabajar en tu vida. Necesitamos a ese Dios en nuestra vida. Necesitamos esa aseguranza que viene del cielo, y ese es Cristo Jesús. Yo te lo aconsejo, yo hoy te lo presento. Aunque tú tal vez tengas años en el evangelio, pero si no te sientes seguro hasta este día, yo te invito para que te asegures bien en Dios. Porque el día pasa y la noche viene, y ahí en la noche es donde suceden muchas cosas. Y la noche agobia el corazón y el pensamiento. Para alguien que está pasando depresión en la vida, cuando alguien está pasando por esos momentos depresivos en la vida, la noche es la parte del día más horrorosa de la vida. Cuando alguien no está seguro en Dios, hay etapas en la vida más difíciles, y es cuando te sientes solo, y es cuando tú ves a los lados y dices: he hecho y he trabajado tanto, pero no me siento satisfecho. Porque estás edificando mal. Estás edificando sobre arena. Estás edificando sobre agua. Pero hoy el Señor nos invita a que edifiquemos sobre esa roca que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Y mi deseo es que tú permanezcas en Cristo Jesús, porque no hay nada mejor que vivir en Cristo. Un joven iba decepcionado para la cantina, y ya iba a entrar a la cantina y sale un hombre borracho. Y el borracho le dice: ¿a dónde va, joven? Y le dice: adentro a tomar, le dice. Y le dice el viejo borracho, y lo agarró y le dice: no entres, ve a la iglesia. Es el mejor lugar que tú puedes ir. Ve a la iglesia. Y el joven se quedó así y dijo: un borracho me dice que vaya a la iglesia cuando él está saliendo. Muchas de las veces Dios nos habla por muchas maneras, y a veces nos cuesta entender que las piedras, dice la Biblia, nos hablarán. Si a ti Dios te está hablando por la enfermedad, por la escasez, por el divorcio y por estas cosas que tú estás pasando, comienza a alinear tu vida. Porque si Dios te está hablando, es porque algo está a punto de suceder en tu vida.
Despierta y alinea tu vida en Dios, porque el que tiene fundamento en Dios no perecerá. Saldrás adelante. Dios te sacará adelante. Dios te dará la victoria. Dios peleará por ti en los momentos más difíciles de la vida. Que Dios te bendiga. Pongámonos sobre nuestros pies en esta hora.